Imagina que estás en un experimento de psicología. Te han dicho que cada vez que la otra persona se equivoque en una respuesta, debes darle una descarga eléctrica. Al principio las descargas serán leves, pero cada vez irán subiendo más y más y más. El otro participante gritará, suplicará que pares y de repente dejará de responder. Pero el investigador, es decir, la persona que te manda, te dice que el experimento debe continuar. Llegados a este punto, ¿qué harías? ¿Seguirías dándole descargas eléctricas hasta el final o te negarías? Pues bueno, resulta que 2 de cada 3 personas siguieron. Esto es conocido como el experimento de Milgram, que básicamente nos viene a contar hasta dónde llega la obediencia del ser humano. Este experimento fue diseñado por Stanley Milgram, un psicólogo que quería entender hasta qué punto la gente estaba dispuesta a obedecer órdenes, incluso cuando esas órdenes van en contra de su moral. La verdadera pregunta es, ¿por qué lo hizo? Pues para eso necesitamos el contexto. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchísimas masacres, muchísimos asesinatos, y mucha gente se preguntaba cómo era posible que miles de soldados y ciudadanos hubieran participado en crímenes tan atroces, tan solo porque seguían órdenes. Adolf Eichmann, un oficial nazi clave en el Holocausto, había dicho en su juicio que solo cumplía órdenes, así que ya podéis imaginaros por dónde van los tiros. Ponte situación. ¿Crees que tú serías capaz de obedecer órdenes así? Vamos a ver cómo fue el experimento y ya me dirás al final del vídeo si piensas lo mismo. Básicamente se hacía un sorteo amañado, con 2 roles diferentes, el rol de maestro y el rol del alumno. El sorteo era totalmente falso, el voluntario siempre era el maestro, y el alumno era un actor, pero eso el voluntario no lo sabía. Se hacía una prueba de memoria, el maestro le hacía preguntas al alumno, y cada vez que el alumno se equivocaba, el maestro debía aplicar una descarga eléctrica. Las descargas eran totalmente falsas, pero eso no lo sabía el contrario. Iban desde los 15 voltios, es decir, una descarga leve, hasta los 450, lo que viene a ser peligro extremo. El experimento se basaba en que el alumno, que era un actor, fingía dicho dolor. A los 300 voltios se gritaba que parasen, que tenían problemas del corazón, y a los 450 dejaban de responder por completo. Llegado a cierto punto del experimento, lo normal era que el participante mirase al investigador, esperando una señal para saber si debía detenerse o continuar, pero el investigador en todo momento solo decía una sola cosa: el experimento debe continuar. Debemos aclarar que todos llegaron al menos a los 300 voltios y el 65% de los participantes, es decir, 2 de cada 3, llegaron a los 450. Esto significa que personas comunes y corrientes como tú o como yo, sin ser malvadas ni crueles, fueron capaces de causar un daño extremo solo porque una figura de autoridad se lo pedía. Hay diferentes factores psicológicos a tener en cuenta dentro de todo esto. Para empezar, el contexto. Como era en Yale, los participantes confiaban en que el experimento era totalmente legítimo. Por otro lado, tenemos a una figura de autoridad bastante remarcada. El investigador tenía bata blanca y hablaba con bastante seguridad. Y por último, la progresión gradual. Nadie empieza con 450 voltios directamente. Lo más probable es que, de ser así, no hubiese ocurrido el experimento, pero como se iba aumentando poco a poco, el cerebro lo normalizaba. Este es el mismo principio que se usa en manipulación social, violencia institucional y en sectas, un pequeño paso a la vez. Este experimento nos ayuda a entender por qué la gente en la historia ha obedecido órdenes tan destructivas y nos hace reflexionar sobre nuestra capacidad a la hora de cuestionar la autoridad. En los ejemplos más actuales podemos verlo en casos de bullying, donde nadie se atreve a intervenir. Ahora dime, si hubieras estado en ese experimento, ¿crees que hubieras detenido la prueba o habrías llegado hasta el final? Tal vez creas que no lo harías, pero recuerda que el 65% de las personas sí lo hicieron.